sí. Así que les saludo a todos, a cada uno de ustedes. Eh, eh, Bendiciones para todos. Así que voy a compartir ya. Esta es la clase. Wow, ¿dónde me quedó? Espérense un segundo. Ahí está. Esta es la clase número 5, 6 de agosto. Continuamos con la elaboración del bosquejo y en esta oportunidad ya tenemos la interpretación del pasaje con algunas implicancias que vamos a ver el día de hoy. ¿Mm? Eh, Nuestra clase, la verdad que hoy día tiene algo bastante particular y dije yo que vamos a hacer una clase práctica, y por eso le mandé bastante material para que usted lo tuviera ahí a la mano, pero antes hagamos lo que corresponde a cualquier clase. Esto es pedagógico, lo que estamos viendo hoy día. ¿Cuál es el objetivo general de hoy? ¿Cierto? El objetivo es que al final de esta clase, espero en el Señor, que los estudiantes serán capaces de aplicar métodos y herramientas exegéticas para interpretar textos bíblicos, identificando el contexto histórico, cultural y literario de los pasajes estudiados y explicando su significado en el contexto de la teología cristiana, contemporánea, por supuesto. Los estudiantes, es decir, usted y yo, porque yo también estoy estudiando, demostrarán competencia en el uso de recursos hermenéuticos como el análisis gramatical, el estudio de idiomas originales y la consideración de las tradiciones interpretativas para llegar a una comprensión precisa y relevante en el mensaje bíblico. Eh, hemos, hemos hecho o hemos decidido, hemos dicho, perdón, en las clases pasadas de que hay algunos contextos que son necesarios atender, como el contexto exegético, como el contexto cultural de un pasaje, como el contexto histórico. Todos esos contextos, el contexto anterior, el contexto inmediato, el contexto del capítulo, el contexto del libro, nos habla a nuestra mente, a nuestra conciencia, de que el pasaje que nosotros elegimos para predicar debe necesariamente ser interpretado y habla por sí mismo. Cada palabra, cada verbo habla por sí mismo hasta que luego de hacer la observación, el análisis del pasaje, de intentar interpretarlo y al final de todo eso nosotros vamos a aplicar el pasaje y recién ahí, hermanos amados, estamos en condiciones de bosquejar y ya empezar a desarrollar nuestro bosquejo. Seguimos con el contenido de las clases, ya todo esto ya lo hemos visto, estamos en la elaboración del bosquejo, ya, y ya la próxima clase vamos a ver la introducción, la ilustración, la aplicación y la conclusión, los tipos de sermones y el sermón expositivo. La semana pasada nosotros, ¿qué fue lo que vimos? La elaboración del bosquejo, vimos el contexto anterior y inmediato, hicimos algunos ejemplos, ustedes hicieron algunos trabajos, y esos trabajos que hicieron ustedes, la verdad que los leí, algunos con dificultad por las imágenes, ¿cierto? Pero estaban todos bien, así que los felicito a aquellos que se dieron el trabajo de realizarlo. A modo simplemente de recordarnos, de lo cual que estamos haciendo un resumen, la observación, ¿qué nos enseña la observación? Yo oro al Señor y leo una carta, por ejemplo, la misma carta de Filipenses, que es el ejemplo que vamos a ver hoy día. La leo, 16 minutos, la leo y le pido al Señor en oración que me entregue una perípora. ¿Qué es lo que es una perípora? Es un conjunto de pasajes que hablan de un tema determinado. ¿Ok? Oré al Señor una, dos, tres veces, no tengo claridad. Y luego llego al pasaje de Filipenses capítulo 4, versículo 4 y 9, y algo me llama la atención. Wow, lo elijo, lo anoto en mi cuaderno de estudio, un cuaderno ahí, ¿cierto? Anoto el pasaje y digo, ya, ¿qué debo hacer ahora? Bueno, debo observar el pasaje. Debo darlo vuelta, mirarlo por todos lados, leerlo, familiarizarme con el pasaje, sumergirme en ese pasaje, analizarlo, observar cada detalle, cuántos verbos tiene, anotar los verbos. Vamos a ir viendo esto, amados hermanos. Por lo tanto, luego de eso, analizo todo lo que yo
todo lo que rescaté, la lista que veíamos la semana pasada, ¿cierto? Los verbos, y luego lo interpreto y luego lo aplico. Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy día. Y en la semana pasada nosotros vimos el contexto y decíamos que el contexto, eh, hay un contexto anterior del pasaje que yo elegí para predicar y hay un contexto posterior. Y tanto el anterior como el posterior me hablan a mí de algo. ¿Mm? Y elegimos nosotros como a modo de ejemplo Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, y esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué nos dice este pasaje? El contexto inmediato, decíamos que se encuentra en los pasajes 26 y 27 anterior, y en los 29 y 30 posterior. Si no entendí, si no me entrega luz, bueno, yo tengo que leer el pasaje completo de Romano. Si no me da luz, yo tengo que leer el pasaje, el capítulo, perdón, la carta completa, y si aún así no la entiendo, que no, téngalo por seguro que usted ya al primer trabajo lo va a entender de inmediato. Pero a veces no lo entiendo y hay alguna duda que me queda, leo los 16 capítulos de Romano y luego digo, chuta, algo pasa, todavía no me queda claro. Entonces voy, no es que me lea toda la Biblia, pero sí encajo mi pasaje con otras partes de la Biblia, hasta que llegamos, ¿cierto?, al círculo perfecto donde yo voy a interpretar el pasaje de Romanos 8:28. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y decíamos que la observación es lo más importante del proceso, de aquí comienza todo. ¿Por qué? Porque comienza con una oración, luego están las preguntas, que son 6 preguntas, 7 u 8, depende del pasaje. Luego que yo le hice preguntas, tomo el texto de Filipenses y empiezo a subrayar. Puedo hacerlo en la misma Biblia o puedo hacerlo en mi cuaderno de trabajo. Subrayo las palabras y las frases clave, ¿cierto? Para mí, y también los verbos, ¿cierto? Yo analizo algunos verbos que me llaman la atención, ¿cierto? Los voy a analizar. Y luego elaboro esa lista y empiezo a observarlo y empiezo a trabajar, a hacer el trabajo del obrero, de descubrir, meterme en los diccionarios, meterme en las páginas que yo le he dado. Vamos a ir viendo cosas bastante interesantes. Mire, voy a dejar de compartir y yo les dejé a ustedes varias páginas. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer en este minuto? Mire, quiero compartir algo que, mire, permítame, no es esto. Espérenme un segundo, hermanos. Quiero mostrarle lo maravilloso de esto, mire, ahí lo encontré. Cuando yo digo que existen páginas que me facilitan el hacer una interpretación o que me facilitan para hacer el trabajo de la observación, y las páginas que le he mandado son maravillosas, miren, esa página se las mandé yo. Sí, se las mandé. Miren, ¿qué dice esta página? Esta página dice, me habla de la versión, puedo leerla en la versión que yo quiera. Voy a leer Filipenses, el capítulo 4, pero habían preguntas que yo le debo hacer al texto. ¿Qué tipo de libro? Bueno, la misma página me lo da, es una epístola, ¿o no? ¿Quién es el autor? Bueno, Pablo y Timoteo se nombran específicamente como los autores de Filipenses en Filipenses 1:1. Si yo voy a Filipenses 1:1, que ahí está en inglés, así que no lo puedo abrir. Filipenses 1:1 me dice a mí, esto es a modo de ejemplo, no vamos a entrar todavía en el taller que les dije. Déjenme buscar Filipenses 1, perdón. Filipenses 1:1. Ahí está. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Entonces,
Tradicionalmente, dice este autor, se ha considerado que Pablo es su autor principal. Y también pregunté a qué audiencia. Bueno, me lo dice, es cierto, esta página. Audiencia, Filipenses está escrito para un grupo de creyentes con quienes Pablo fundó una iglesia durante su segundo viaje misionero, aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Hechos capítulo 6 nos habla de la historia de Lidia. También este autor nos dice que Filipo era una colonia romana, con creyentes que eran principalmente gentiles. Si se dan cuenta, amados hermanos, existen bastantes herramientas para que yo pueda desarrollar una exégesis, para que yo pueda buscar la interpretación de un pasaje. Continuemos. Luego de eso vamos a entrar ya de lleno a ver la clase de hoy. Bueno, perdón, y también vimos la interpretación y dijimos que el primer paso de la interpretación, que recuerde que el contexto rige, ya lo vimos, el contexto es importante a la hora yo de interpretar un pasaje. ¿Se acuerdan el pasaje que nos habló nuestra hermana Catalina, ¿cierto? Juan 10:10, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? Juan 10:10, ¿se acuerdan lo que dice? Dice, el ¿Quién ladrón no eran los viene ladrones? sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y aquí hay algunos ciertos predicadores que dicen, ve, pues mi hermano, Satanás viene a destruir su vida, pero Cristo viene para darla en abundancia. Momentito, y Catalina nos hizo una exégesis del contexto y nos dimos cuenta que, que el ladrón acá en Juan 10:10 no es Satanás. Po. ¿Quién era? Los fariseos. Pero para llegar a esa conclusión yo tuve que leer antes, nuestra hermana Catalina tuvo que leer antes y tuvo que leer después. Y nos dio, cierto, una explicación bastante especial. Y nuestro pastor Jorge también, Figueroa, nos habló de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y la pregunta era, ¿quién eran los testigos? Bueno, él tuvo que leer el capítulo 11 de Hebreos y dio cuenta que los testigos eran como espejos, eran ciertos los santos del Antiguo Testamento. ¿Ya? Por lo tanto, a la hora de interpretar, lo primero es que el contexto rige. Luego, busque todo el consejo de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia no se contradice. No base sus convicciones en un pasaje oscuro de la Escritura. O sea, si usted dice, no, es de este pasaje que hay que estudiar y es muy oscuro, no lo entiende, busque otro pasaje de la Escritura. Quinto paso, interpreta las Escrituras literalmente. Lo primero que hay que hacer, hermanos, es interpretar literalmente el pasaje. El mismo pasaje a usted le va a decir, el mismo pasaje a usted le va a decir si es alegórico o no. Pero primero, primariamente, usted debe interpretarlo todo literalmente. Después, usted se preocupa si qué tipo de literatura hay ahí. Y por último, busque el significado único del pasaje. ¿De qué forma? Y hoy día vamos a analizar parte de ello. ¿Qué podemos decir del griego y hebreo? Y usted me va a decir, hermano, pero ya empezó a complicar más, no empezó a complicarnos más. Mire, griego y hebreo no es difícil, hermano, porque lo único que usted debe saber es, ahí tenía que poner el monito primero, no lo puse. Ya bueno, ahí está el monito. Nos complicamos. Y usted puede decir, ya, por hermano Alejandro, ya me complicó con griego y hebreo. Pero no es complicado, hermanos. Griego bíblico y hebreo bíblico. ¿Y por qué no es difícil? Porque hay, en el griego bíblico, son 4 los elementos que usted debe tener claro. Y esta pauta que yo le mandé a usted le va a permitir interpretar cualquier palabra en el griego, hermano. Por favor, estas láminas que estamos viendo acá me costaron años hacerlas, aunque usted no lo crea. Eh, Después del curso que hice de griego en el seminario, ¿cierto? Yo empecé, tenía dudas, ¿cierto? De cómo interpretar un verbo. Particularmente los verbos son los que nos complican a nosotros. Bueno, hay tiempos verbales en el griego. Tenemos el tiempo presente, el imperfecto, el aoristo, el futuro, el perfecto y el pluscuamperfecto. Y aquí está el significado. Pero usted dice, ¿cómo sé yo
yo, Alejandro Lizama, ¿cómo sé yo, Catalina? ¿Cómo sé yo, Pastor José? ¿Cómo sé yo, hermana Elizabeth? ¿En qué tiempo verbal está un verbo en particular? Bueno, lo vamos a ver. Luego están los modos verbales, indicativo, imperativo, subjuntivo. Si hay un verbo que está en modo imperativo, bueno, aquí está claro, es una orden. Se usa para dar órdenes o instrucciones, ¿ya? También están las voces verbales, la voz activa, la voz pasiva, la voz media. La voz activa, clarito dice ahí, el sujeto realiza la acción. Por ejemplo, escribo, es decir, usted tiene que ejecutar la acción cuando está en modo activo. En modo pasivo, alguien la hace por usted. Alguien realiza, por ejemplo, ¿quién murió en la cruz? Cristo. Cristo, cuando muere en la cruz, ejecuta una acción pasiva por mí, porque yo debía ir a la cruz, pero Cristo fue por mí, a modo de ejemplo. La voz media, aquí los dos participan. Y también cuando dice está dirigido, el verbo, ¿a quién está dirigido? ¿Está en primera persona, segunda persona o tercera persona? Y eso, cierto, es clarísimo. Y el hebreo es lo mismo. Tiempos verbales, perfecto, imperfecto, esto es más sencillo. Los modos verbales, imperativo, infinitivo, participativo. Participe, perdón. Voces verbales, activa, pasiva, reflexiva. Raíces verbales, ¿ya? Y vamos a ver un ejemplo para que no se complique. ¿Dirigido a quiénes? Ya. Miren, déjeme salir de acá. Me imagino que tienen todos ustedes la guía, ¿cierto? Que yo les mandé, ¿ya? Déjeme compartir la página que yo quiero compartir con ustedes. Aquí está. Miren. Yo les he compartido esta página, ¿cierto? Logos K Logo, ¿sí? ¿Sí? Uno nomás que me diga que sí. ¿Se escucha bien o no? ¿Hermanos? ¿O yo me Sí, se fui? escucha bien. Ya. Ok. Bien, mire, esta página Logos K Logo, que también se las mandé, es maravillosa. Es grandiosa para poder utilizarla y ver algunas palabras en el griego y en el hebreo, pero maravillosa, mire. Biblia interlineal. Lo pincho, me voy al Nuevo Testamento y busco Filipenses. Deje tirarme para abajo, ahí se. Me voy a Filipenses, ¿ya? Busco el capítulo número 4 y busco el versículo 4, que es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Y aquí está, mire, qué maravilloso. ¿Está bien, no, Filipenses? Sí. Mire, el primer verbo es regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y si yo pincho aquí en el código parsing, me dice que es un verbo que está en tiempo presente, anótelo por favor, está en modo activo, es imperativo, está en segunda persona plural. Entonces yo este verbo, si quiero saber cuál fue la intención real del apóstol, al escribir este pasaje, cuando le dice, regocijaos en el Señor siempre, si me dice que está en modo imperativo, es una orden. Usted siempre tiene que regocijarse, gozarse en el Señor siempre. Se da cuenta que ya cuando tratamos, cuando empezamos a descubrir estas herramientas, se enriquece más el estudio y le damos más sentido a la interpretación. Bien, puede dejar de compartir y vamos nuevamente a compartir la lámina. Entonces, el pasaje que yo elegimos para hacer el trabajo es este, ¿cierto? El texto de Filipenses 4, versículo 4 al 9. Lo primero que debo hacer yo, hermanos, es ver el contexto cultural y histórico, ¿cierto? ¿Qué literatura es esta? Fíjense que algunos predicadores se preguntan, ¿de dónde saco toda esta información que yo vamos a ver ahora? ¿Qué es lo que hago si no tengo libros, hermano Alejandro, que me den información histórica? Bueno, primero la misma Biblia es, en principio, es nuestra primera fuente de información. Por eso debemos leer, leer, leer. Ahora, estas páginas que yo les estoy entregando, estos manuales que yo les envío a ustedes, usted no puede
evadir su tremenda responsabilidad que tiene ahora de hacer exégesis. ¿Qué literatura es esta? ¿Cuál es la situación histórica? ¿Quién es el autor? ¿Dónde se encontraba el autor cuando escribió? ¿Cuál era la situación personal mientras él hablaba o escribía? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la prisión donde Pablo estaba? ¿Quiénes son los lectores? ¿Dónde se encontraban los lectores? ¿Cuáles eran las circunstancias personales de los creyentes? ¿Cuál era la intención o propósito del autor? ¿Estaba tratando algún problema en especial? ¿Había en Filipo algún problema teológico? Estas preguntas, hermanos, se repiten en casi todas las exégesis que usted va a hacer en el contexto cultural e histórico. Seguimos. ¿Qué es lo que podemos descubrir sobre el ambiente social, político, económico y cultural de los lectores y sobre el autor? Contexto del pasaje. ¿Qué es lo que viene antes y después del pasaje bíblico que estamos estudiando? Inmediatamente antes, inmediatamente después, y en el libro también. Elecciones, y aquí, elecciones de frases a estudiar. Este es el pasaje, y yo empiezo, digo, ¿qué frase me llama la atención a mí? Bueno, la primera me llama la atención. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué significa esto? Yo lo anoto en mi cuaderno. Después digo, vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. A mí me llamó la atención. Versículo número 5. Después me llamó la atención, el Señor está cerca. ¿Qué significa cerca de qué? ¿Por qué debían estar gozosos siempre? ¿Por la venida de Cristo? No lo sé, tengo que descubrirlo. Después dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué significa la palabra afanoso? Es decir, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, perdón, lo repetí. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto? Es otra frase que a mí me llama la atención. Bueno, ahí está subrayado por si acaso, no se nota, pero en esto pensar, ¿en qué tengo que pensar? ¿En qué modo está? ¿En modo subjuntivo? ¿En modo imperativo? Vamos a descubrirlo. Aquí, esta parte, perdón. Ahí, ahí. ¿En qué modo, en este verbo que están en rojo, en qué tiempo están? Para mí son importantes, para yo interpretar. Luego, lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí, Dios de paz estará con vosotros. Todas estas frases a mí me llamaron la atención. Bueno, cuarto, el estudio de los verbos del pasaje. Y ahí está, regocijaos, ¿cierto? El verbo afanoso, guardará. Otro término que a mí me llamó la atención, pensad. Pablo me dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensáis. ¿En qué tengo que pensar yo para tener paz? En todo eso. En todo eso. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es neto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo demás amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensa. Está en modo imperativo el verbo pensar. Está en modo, sí, está en tiempo presente. Es decir, que el verbo está en tiempo presente, lo que indica que la acción de pensar debe ser realizada en el momento actual. Es decir, para usted también, pues una instrucción para mantener una actitud continua y actual. Pablo se lo dijo a la iglesia de Filipo, pero esa orden es continua hasta el día de hoy. Por lo tanto, es para usted también. Está en modo imperativo y el verbo está, lo que implica que es una orden o una exhortación, pero en este caso es una orden. Pablo está mandando a los filipenses que enfoquen sus pensamientos en las cosas que él menciona. ¿Y cuáles son las cosas que él menciona? Todo lo que está en el versículo número 8. Está en un tiempo activo, en una voz activa. ¿Quién es el sujeto aquí? Los filipenses. Están realizando la acción de pensar. Ellos tienen que pensar. Nadie piensa por los filipenses. Por lo tanto, nadie piensa por usted. Usted tiene que pensar. El modo activo es usted. ¿Ya? Y está en segunda persona plural,
¿cierto? El verbo está dirigido a un grupo de personas, los filipenses, por supuesto, usando la forma de segunda persona plural. Pablo está hablando a todos ellos en conjunto, no solo a una persona en particular. ¿Ya? Y el modo hacer. Luego, el ejercicio práctico. Bien. ¿Están preparados ya para el ejercicio? ¿Tienen todo su material ahí? ¿Sí? Uno nomás que me diga que sí, me conformo. Sí, pastor. Sí. Bien. Ok, ok. Sí, Gracias, gracias. Bien. ¿Qué literatura es esta? De Filipenses 4:4. epístola. Una epístola. Perfecto. Una El epístola pasaje, práctica. exacto. El pasaje de Filipenses 4:4-9 es una epístola. Se trata de una carta escrita por el apóstol Pablo a la comunidad cristiana en Filipo, con propósito de enseñanza, exhortación y ánimo. ¿Cuál es la situación histórica? ¿Quién es el autor de esta carta? Se cree que Pablo. Pablo, con Timoteo ayudado. ¿Ya? ¿Dónde yo supe esa verdad? ¿Dónde está que Pablo fue el autor? En el capítulo 1, verso 1. Perfecto, lo vimos delante, pero muy bien, Pastor Israel, muy bien. El autor es el apóstol Pablo. ¿Dónde se encontraba el autor cuando escribió? Encarcelado en Roma. ¿Ah? Encarcelado en En ¿De, Roma. Roma. de dónde sacó esa información, hermana Ivette? Porque él mismo lo dijo en la carta. ¿Ya? ¿En qué pasaje? Esto, deje otra. No se preocupe, pero lo sacó de ahí, ¿cierto? No, ¿por qué Sí, le hago la pregunta? Sí, Porque está bien sí. la respuesta. Está bien. Pablo estaba en la cárcel. Ahora, si yo quiero estudiar un poco más profundamente en la condición que el apóstol estaba, yo tengo que ir a un diccionario o por último googleo y digo, ¿cuál era la forma en que los soldados romanos ataban a sus presos y los engrillaban, le abrían las piernas? O sea, estaba como una X. Y Pablo dice en el capítulo 4, versículo 13, si mal no recuerdo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Pero estaba en la condición que estaba, po. Se da cuenta que cuando estudiamos, profundizamos y nos sumergemos, cobra más sentido cada frase, cada coma, cada palabra, cada verbo, cobra más sentido, hermanos. Muy bien, hermana Elizabeth, Pablo escribió la carta desde una prisión, tradicionalmente considerada en Roma, aunque algunos estudiosos sugieren que pudo haber sido en Cesarea o en Éfeso. ¿Cuál era la situación personal mientras él hablaba o escribía? La confianza. ¿Cuál era la situación personal de él? Veamos. Oh, Pablo estaba en prisión, lo que le imponía limitaciones físicas, pero no impedía su ministerio y preocupación por las iglesias. A pesar de su encarcelamiento, Pablo mantuvo un tono de alegría y esperanza en sus cartas. Y esta epístola en particular está llena de exhortación para vivir en gozo y paz. ¿Saben ustedes cómo denominan a la carta de los filipenses? La carta del profesor, gozo. Así es, la carta del gozo. profesor. Hermana Marta. Sí, es que, ¿verdad? Personalmente, yo entiendo que él confiaba, tenía Sí, plena confianza, sí, pero la pregunta que yo me porque hago en a vez, mí, sí, yo sé. ¿cuál era la situación personal mientras él hablaba o escribía? Efectivamente, usted tiene mucha razón. Él tenía confianza en que Dios dirigía cada acción, ¿cierto? Correcto. Y eso puede ser una aplicación para la iglesia. Cuando yo predico, hermanos, por ejemplo, voy a predicar, hermanos, Pablo estaba en una situación angustiante. Pablo estaba en la cárcel mientras escribía estos textos maravillosos. ¿Qué situación Y está estaba viviendo usted? ¿Ve que estoy aplicando? en una disyuntiva, estaba porque decía que me conviene morir, posiblemente voy a ser sacrificado. Entonces, estaba en esa disyuntiva personal que lo dice el mismo texto. Exactamente. Bien, ¿dónde estaba la prisión? Bueno,
La prisión se ubicaba en Roma, aunque hay debate sobre esto, el consenso tradicional es Roma. Luego, me pregunto, ¿quiénes son los lectores? Los gentiles. No, pues no son, no, o sea, pero Los gentiles del específicamente, ¿ah? La iglesia de Filipo. Todos los santos en Los Cristo Jesús que están en creyentes, Filipo. los No son la iglesia de creyentes, Filipo, muy bien, no somos Ajá. nosotros. los creyentes, ¿no? Donde había más gentiles que judíos. Sí, pues, no somos nosotros, no es usted ni yo. Lo que pasa es que esos principios se aplican a mí. Exacto. Los lectores son los cristianos de la iglesia de Filipo, en Filipo, una comunidad cristiana en la ciudad de Filipos, ubicada en Macedonia, el norte de Grecia. Los creyentes, se le podía decir. Sí, los creyentes de Filipo. Los Ellos eran creyentes. los... Recuerde que cuando yo hago interpretación, yo tengo que ir en la línea del tiempo y pensar cómo Pablo pensaba. No, yo no tengo que contextualizar aún el texto. No tengo que aplicarlo aún, no tengo que ponerme en el año 2024. Yo debo ir en la línea del tiempo y retroceder al año 63 más o menos cuando se escribió esta carta. Sí. Y ver Amén. cómo Esa- Pablo, por qué Pablo escribió esto, a quién se lo escribió. En eso consiste la interpretación. ¿Dónde se Amén. encontraban los lectores? Filipo. Perfecto, los lectores estaban en la En ciudad de Mac- Filipo, en Macedonia. Macedonia. Era una Macedonia. ciudad importante en la provincia romana, conocida por su carácter militar y su población mixta de romanos y griegos. ¿Cuáles eran las circunstancias personales de los creyentes ahí en Filipo? No usted, ojo, los de Filipo. Claro. Persecución de afuera presentada. Exactamente. Bueno, los creyentes, muy bien, Pastor Israel, los creyentes en Filipo enfrentaban persecuciones y dificultades debido a su fe cristiana. La comunidad también podía estar experimentando conflictos internos con dos Exacto. mujeres, dos mujeres, y desafíos relacionados con la vida en una ciudad con una fuerte presencia romana y diversas influencias culturales. ¿Cuál es la intención o propósito del autor? Animar a los creyentes a Perfecto. vivir, a Así vivir es. en gozo, en paz. Mi hermano Alejandro, disculpe, un alcance, usted me repara. Habla un propósito, ¿cierto? Pero yo vi más de un propósito ahí, ¿cierto? Puede haber más de un propósito en el libro. Sí, sí, pero básicamente el propósito, por el contexto de la carta, era limarlos. Recuerde que cuál es la circunstancia que estaban viviendo ellos, usted muy bien lo dijo, persecución y dificultades. Persecuciones. Sí. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que hace de la cárcel? Oye, mire, yo estoy peor que ustedes, pero les animo. Le animo, por lo tanto, por eso que el propósito principal de Pablo, aunque hay otros que son auxiliares Sí. para Israel, Sí, pero el propósito entiendo. principal de Pablo en esta O sección general. de la carta es animar a los creyentes a vivir una vida de gozo, paz y obediencia en Cristo a pesar de las circunstancias que ellos estaban viviendo. ¿Cuáles eran? Persecución y dificultades. Pablo les Pues, exhorta a mantener una actitud de alegría, confianza en Dios, lo que decía la hermana Marta, y pureza en sus pensamientos y acciones. Muchas veces estamos viviendo situaciones dolorosas, situaciones angustiantes, y decimos, Dios se olvidó de mí. O sea, ¿no le ha pasado a usted ciertas veces? Bueno, Pablo dice, Lisama, no, estoy diciendo, yo sé que no, pero algunos hermanos inmaduros en la fe dicen, Dios me ha olvidado, estoy lleno de problemas, me echaron de la pega, ¿cierto? Pero Pablo dice, oye, yo he estado peor que tú, por favor, ¿se entiende? Bueno, sigamos. Lisama, Hermana Marta. sí, un comentario en verdad del pasado. Él también esperaba que ellos rindieran frutos espirituales. Sí, exacto. Al final ya del capítulo 4, por ahí habla de esto, frutos espirituales. Otra pregunta, ¿estaba tratando algún problema en especial el apóstol Pablo? Sí, ¿Cuál? la unidad, la reconciliación. Exactamente. Bueno, Y sí, alguna enseñanza falsa. exactamente. Sí, Pablo estaba tratando varios problemas y desafíos en la comunidad. Aunque no se detalla un problema específico en estos versículos, la carta aborda temas como la unidad y la reconciliación, lo que decían ustedes.
de alegría en medio de la adversidad y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo Lo entendimiento. que decía usted, hermana Marta, al final del pasaje, del capítulo 4. Bien. ¿Había en Filipos algún problema teológico? Los falsos maestros. Muy No. bien. Sí. Había herida, ¿Ah? La amenaza. instrucción del legalismo o judaísmo. Exactamente. Aunque la carta no aborda problemas teológicos específicos en estos versículos, en otras partes de la carta, Pablo, ojo, en otras partes de la carta, por eso les dije, léanse toda la carta, los 4 capítulos, para que puedan entender usted esa perípora que estamos estudiando. En otras partes de la carta, Pablo advierte contra falsos maestros y enseñanzas incorrectas. Y también se preocupa por la unidad. Acuérdense que habían 2 mujeres ahí peleando y que tenían a la iglesia un poquito dividida, que son en los capítulos número 2, 1 y 2 me parece que es. Y también, perdón, dígame, no, y la humildad en la comunidad cristiana. Ave María, me lo quitó de la hoja. ¿Por qué humildad? Porque la iglesia era una iglesia rica en billetes. Entonces, eran ricas en todo, pero también eran ricas en billetes. Entonces Pablo dice, manténganse en humildad. Ustedes tienen muchos recursos, manténganse en humildad, en el fondo. Luego, ¿qué es lo Era que podemos... una colonia gringa. Exactamente. ¿Qué es lo que podemos descubrir sobre el ambiente social, político, económico, cultural de los lectores y sobre el autor original? No usted. Sobre los lectores, es decir, los filipenses. En lo social, la comunidad cristiana en Filipo estaba formada por personas de diversas clases sociales y enfrentaba la presión de vivir su fe en una ciudad con fuerte influencia romana. En el aspecto político, Filipos era una colonia romana en un estatus privilegiado, ¿ve? Y una fuerte presencia militar. La lealtad al imperio romano podía crear tensiones con los cristianos. En la situación económica, la economía local estaba influenciada por el comercio y la actividad militar, lo que podía afectar la vida de la comunidad cristiana. Y así sucesivamente. Sobre el autor. En lo social, Pablo era un líder cristiano influyente que a pesar de su encarcelamiento mantenía una profunda preocupación y cuidado por las iglesias que había fundado. En lo político, bueno, como ciudadano romano, Pablo tenía una posición privilegiada que le permitía ciertos derechos y libertades, pero su encarcelamiento reflejaba las tensiones entre los cristianos y el poder romano. En lo económico, sucesivamente, en lo cultural, y ahora, el contexto del pasaje. Hermanos amados, ustedes tienen la hoja de trabajo, descubrieron, la gran mayoría fue descubriendo, lo estamos haciendo ahora, los que no hicieron, los que tienen la hoja vayan escribiendo ahí, vayan entendiendo cómo se va desarrollando, cómo tenemos que ir anotando en nuestro cuaderno estas materias. ¿Qué es lo que viene antes y después del pasaje bíblico que estamos estudiando? Bueno, inmediatamente antes de Filipenses 4:4-9, Pablo habla de la unidad entre las mujeres de Euodia y Síntique. Que son los primeros versículos del capítulo 4. Y da instrucciones sobre la alegría y la paz en la vida cristiana. El contexto siguiente, a Filipenses 4:9, Pablo expresa su agradecimiento por el apoyo financiero recibido de los filipenses y asegura que Dios suplirá todas sus necesidades. Ahí en Filipenses 4:10-20 también envía saludos finales a la comunidad. Y en el libro, en el libro de Filipenses, el pasaje de 4:4-9 forma parte de las exhortaciones finales de la carta. Antes de estos versículos, Pablo aborda temas como la alegría en el Señor y la unidad en la fe, mientras que después se enfoca en el agradecimiento por el apoyo material y el saludo final a los santos. Ya. Estudiemos ahora los verbos en el griego del pasaje. Y decíamos que yo encontré 5 o 6 verbos, me parece. Sí, 5 verbos. El primero, versículo 4. Tenemos, pero ¿sabe que me voy a salir de acá?
me quedo aquí, ¿no? El regocijaos. Acá hay otro más, regocijaos, ¿ya? Sí. Este es un verbo en tiempo presente, modo activo, Dos veces. imperativo, segunda persona plural. ¿Qué significa todo esto? Bueno, en tiempo presente. El verbo está en tiempo presente. Les voy a pedir que apaguen el micrófono. Cuando quieran hablar, lo activan, por favor. Está en modo presente este verbo, en modo presente. El verbo está en tiempo presente, lo que indica que la acción de regocijarse debe ser una práctica continua en el tiempo. No algo que suceda solo en un momento específico. Se está llamando a una alegría constante y repetida. Está en modo imperativo. El verbo está en modo imperativo, lo que implica que es una orden o una exhortación. En este caso, Pablo está dando una directriz a los creyentes para que se regocijen. No es una sugerencia opcional, sino una instrucción directa. Háganlo, háganlo, regocíjense, no Profesor, claudiquen, regocíjense. ¿Se dan cuenta? ejemplo, Está con una voz activa. ¿Qué significa una voz activa? El sujeto, es decir, los creyentes de Filipo, están realizando la acción. Aquí los creyentes son quienes deben regocijarse. La acción de regocijarse es algo que ellos deben llevar a cabo, no algo que se les hace por ellos. Si fuera en una voz pasiva, alguien hace la acción por usted. ¿Ya? Por ejemplo, Juan 6:44, cuando dice que es el padre que atrae a las ovejas al hijo, está en una voz pasiva. Usted va a la oveja, pero es el padre que lo lleva al hijo. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Juan 6:44. Segunda persona plural. El verbo está dirigido a varias personas, los filipenses en este caso, por lo que se usa la forma de segunda persona plural. Se les está hablando a todos ellos en conjunto. En resumen, el verbo regocijaos es un mandato en tiempo presente que indica una acción continua de alegría y regocijo, dirigido a un grupo de personas, los filipenses. La forma gramatical subraya la importancia de una actitud de alegría persistente y activa en la vida cristiana. Luego tenemos el verbo ansioso. Me llamó la atención. ¿Qué significa? Afanos. Nada estén ansiosos o afanados, como dice mi hermana. Es un verbo, está en tiempo presente, modo activo, voz activa, está en imperativo, segunda persona plural. El mismo desarrollo del anterior. ¿Ve? Es decir, no se afanen. Ustedes no deben afanarse. Está en un modo imperativo, por nada estéis afanosos. Está en una voz activa, es decir, usted no tiene que mandar al otro a no afanarse, es usted el que no debe afanarse en sus quehaceres diarios. Y está en segunda persona plural, es decir, era para la iglesia en particular. Y así sucesivamente, los 5 versos están en los mismos tiempos. ¿Ve? El verbo de guardará. Está en futuro, aquí ya cambia la cosa, activo, indicativo. ¿Qué significa el futuro? El verbo está en tiempo futuro, lo que indica que la acción de guardar es una promesa de algo que ocurrirá en el futuro. La paz de Dios protegerá a los creyentes en un momento posterior al presente. Indicativo, el verbo está en modo indicativo, no en imperativo. Esto significa que se está haciendo una afirmación o declaración sobre lo que sucederá en lugar de dar una orden. En este caso, Pablo está afirmando que la paz de Dios actuará de una manera específica. Voz activa, usted tiene que hacerlo. Y luego, el verbo acá, pensad. Aquí pensad. Estén considerando, pero aquí es pensad, ¿ya? Esto está en griego bíblico. Todo esto está en griego bíblico. La persona que tradujo esto lo tradujo del griego bíblico. Esta es la traducción de la Reina Valera.
Ojo con eso, porque aquí dice, en esto pensad, pero en griego bíblico dice, esto considerando, ¿ya? ¿En qué modo está? ¿Es un verbo presente, de ponente medio o pasivo imperativo? ¿Qué significa esto? Mire, con la cartilla que yo le entregué de los verbos, no le va a ser difícil, hermano. Y con esta página de Logos Calogo, usted va a decir, no, es totalmente fácil hacer interpretación de algunos verbos en griego y en hebreo. Pensad, tiempo presente. El verbo está en tiempo presente, lo que indica que la acción de pensar debe ser realizada en el momento actual. Imperativo. El verbo está en modo imperativo, lo que implica que es una orden. Es decir, usted tiene que pensar en todo eso, en todo lo que Pablo dice anteriormente. En modo activo es la voz activa, el sujeto, es decir, los filipenses están realizando la acción de pensar, no alguien por usted piensa. Y el otro verbo, creo que hasta ahí no más llegué. Pero es lo mismo, ¿ya? La palabra haced. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, dice Pablo, esto haced. Tiempo presente, modo imperativo, voz activa, segunda persona plural. Interpretación de los pasajes. Y aquí, bueno, ustedes tienen los textos en PDF, pero este trabajo yo se los iba a pedir para la próxima clase, pero ya les mandé el trabajo, así que les voy a mandar otro trabajo. Las frases que yo escogí, ese listado que yo hice, yo lo interpreté y también apliqué el verbo. Mire, en el versículo 4, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. ¿Qué interpreté yo de esto? Pablo llama a los cristianos a experimentar un gozo constante en su relación con el Señor, independientemente de las circunstancias externas. Este gozo no se basa en la situación actual. Déjeme dejar de compartir y le voy a decir más o menos de dónde saqué yo a todo esto. Mire. Esta página también es maravillosa. Ay, no se me quiere ver. Espérense un segundo. Ahí está, esta página. Esta página también se las mandé, hermanos amados. Y esta página, aquí están las frases. Mira, aquí está el desglose, el estudio de Filipenses capítulo 4. ¿Ya? Ahí está. Y si yo me voy al versículo 4, ahí está. ¿Ve? Aquí me voy yo. Aquí. Y este autor dice, regocijado, a pesar de la circunstancia de donde había sido escrito, el gozo está por todos lados en la carta a los filipenses. Y él más encima dice que en todos esos pasajes está, mire, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo se ha anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún más. El 1:25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aunque permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Se dan cuenta que hay elementos en la internet, en su celular también, que usted puede estudiar y hacer interpretación bíblica? Completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y así sucesivamente. ¿Qué dice este autor? Me da gusto, bueno, Spurgeon dice esto, me da gusto que no sepamos de qué se trataba este pleito entre estas dos mujeres. Me siento agradecido por ser ignorante de tales asuntos, pero como una cura a los desacuerdos, el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Las personas que son muy felices, especialmente los que están gozosos en el Señor, no son aptas para ofender o recibir ofensa. La otra frase que me llamó la atención,
pero aquí están todas las frases de los textos, usted los puede estudiar. El Señor está cerca. Cuando vivimos en el conocimiento de que Jesús regresará pronto, esto hace que nuestro regocijo en el Señor sea más fácil y así mostrar la gentileza a todos los hombres. Sabemos que Jesús despachará cada mal en su regreso y podemos confiar en Él para hacer las cosas bien en nuestro mundo decadente. Esta página también, hermano, yo se las mandé y usted puede buscar Filipenses, los capítulos que usted quiera. Ahí están los comentarios. Puede buscar el libro que usted quiera, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y empezar a hacer exégesis. Usted va leyendo lo que el autor o que estos comentaristas hablan de un pasaje determinado. Usted lo compara con la exégesis que usted hizo. Y así sucesivamente. Bien. Sigamos entonces. Y aquí están los verbos, las interpretaciones que yo le di en el fondo. Sea vuestra gentileza conocida de todos los hombres. Bueno, Pablo instruye a los creyentes de Filipo a vivir con una amabilidad evidente para todos, reflejando los valores cristianos en sus interacciones diarias. Esta gentileza actúa como un testimonio visible de su fe y carácter, destacando su compromiso con los principios cristianos en un entorno que pueda ser desafiante, que es la comunidad de fe. El verbo griego aquí es sea conocida, implica que la gentileza debe ser manifestada activamente porque está en una voz activa, haciendo que los demás reconozcan y experimenten la bondad cristiana en la vida cotidiana. Y aquí está la interpretación, usted la tiene ahí en sus PPT y puede más o menos ir comparando cómo lo hizo usted. ¿Qué más tenemos acá? ¿Cómo puedo aplicar o contextualizar estos pasajes en la actualidad? Bueno, esta es mi contextualización. Este es el resumen del estudio que hice yo de Filipenses 4:9. Ofrece directrices atemporales, es decir, no son solamente para la iglesia de Filipo, sino que también son para nosotros, que siguen siendo relevantes para la iglesia actual. Debemos aplicar estos principios, ¿cuáles? Alegría en Cristo, amabilidad visible, conciencia de la proximidad de Dios, manejo de la ansiedad, por nada estéis afanosos, paz interior, reflexión en virtudes positivas y seguimiento del ejemplo, porque Pablo dice, imítenme a mí. La iglesia puede construir una comunidad cristiana que refleja fielmente el carácter de Cristo y ofrece esperanza y guía en un mundo moderno. La clave está en integrar estos principios en la vida diaria de la congregación y en las prácticas comunitarias, promoviendo una fe activa y vibrante que impacte a la comunidad y a cada miembro individual. Esta es mi contextualización, esta es mi aplicación para la iglesia de Cerrillo, para la iglesia de Costa Rica, para la iglesia de Argentina, para la iglesia, todas las iglesias que están representadas aquí en esta noche. Bien, fin de la clase. Bien, hermanos amados. ¿Qué les ha parecido esta clase práctica, entre comillas, porque no tengo una pizarra, no estamos frente a frente en una sala de clase que podría ser más exquisito, pero he tratado en lo posible de que podamos desarrollar, ¿cierto?, esta exégesis que hicimos hoy día de Filipenses 4, versículo 4 y versículo 9. ¿Alguna impresión? Hermana Julia, por favor, ¿alguna impresión, alguna pregunta que usted quiera hacer? Estuvo muy participativa hoy día, así que la felicito. Está con Yo, micrófono apagado. Le doy gracias al Señor por ustedes y por ustedes los profesores. Me siento bien contenta, he aprendido mucho en lo que hemos estudiado hasta ahora, porque estuve 10 años predicando la palabra en la iglesia presbiteriana y hay muchos detalles que aunque por más que uno estudie, hay muchos detalles que se le escapan a uno
Y entonces me senté a estudiar lo que usted envió poco a poco y a buscar. Tengo unas cuantas Biblias de comentarios. Utilicé la de Holman, que se Ya. llama Biblia de Estudio. Y además busqué en otros comentarios que tengo y me siento como de vuelta a lo que Mm, hacía antes, que por bastante tiempo pues había estado un poquito apartada por muchas mm. circunstancias y me siento bien gozosa de cómo volver a encajar de nuevo. Qué Gracias a bien, me ustedes alegro. y a mis hermanitas y a todos los que están aquí. Estoy bien contenta. Para la Muy gloria de bien, muchas gracias, muchas gracias. Dios. Gracias, hermana Julia. Hermana Catalina, Catita, Colinir. Hola, hola. ¿Cómo Hola, estás, hola a hermano? todos. Bien, bien, gracias a Dios. Me costó un poco entrar, pero lo pude lograr. Así Perfecto. que, no, me gustó mucho. Bueno, como lo he dicho las otras veces que he podido decir algo, eh, de repente el verse con otra herramienta y otras formas de quizás hacer eh, nuestras predicaciones, eh, me pone bien contenta, gozosa. De repente lo comparto con mi papá igual. Mi papá ya tiene 79 años. Creo que ya no lo puedo sacar de su sistema, ¿cierto? Porque ya él tiene su forma y todo, pero lo comparto con él y ahí podemos compartir también. Él me dice lo que opina también, así que no, muy contenta, muy gozosa de lo que Bien, estoy bien. aprendiendo y esta clase también me gustó mucho porque se ve fácil, así, de esta manera, así que igual uno se complica así cuando uno lo tiene que hacer solo, pero muy bien, me gustó. Muchas Qué bueno, gracias. qué bueno, qué bueno. Pastor Israel, usted levantó su mano ahí. Gracias, hermana Catita. Saludos, mi hermano Alejandro, saludos a todos. Una reflexión, y primero, muchas gracias por por poner estos manjares a la iglesia de Dios. Yo escuché su reflexión la semana pasada. Estoy aprendiendo, me siento como de 10 años, esa es la verdad. Mm, Y usted decía algo, mi hermano, que hay que tener cuidado con a veces dar gracias o elogiar. No, yo creo que los que leemos la escritura sabemos que tenemos que reconocer el problema está en aquel que la recibe y cómo lo recibe, ¿cierto? mm, Sabiendo que todo lo que tenemos, ese don que Dios le ha dado a usted es un don de gracia, un don que le ha dado de Dios. Reconocemos que la fuente es Dios Todopoderoso, que utiliza los vasos de barro. Y amén. quiero, mi amado Amén, hermano y amén. amigo, quiero darte gracias, gracias de todo corazón, gracias, gracias por, por disponer esto, por hacer un trabajo pastoral, hacer un trabajo de servicio. Lo otro que mi segunda reflexión es la siguiente. Hoy día viendo a estos pseudos predicadores, apóstoles de la prosperidad, que se ponen a disertar y a charlar como que si aquí te las traigo Peter, aquí te doy mi interpretación, cuando hay que estar haciendo una tarea, una exégesis, estudiar los verbos, estar en oración, haciendo la práctica y a veces hay que estar 8 horas. O sea, eso es respetar al Espíritu Santo, es respetar a Dios, es disponernos con toda esta herramienta. Mi hermano, escuchen esto. Estos que están muchas veces preparando un mensaje o tienen revelación sin haber pagado el precio de estar amarrado a las Escrituras, están predicando herejía. Lo que decía mi hermano Alejandro aquí cuando hablaba del trasfondo histórico, te das cuenta todo el trabajo y la misma Escritura nos manda que tenemos que escudriñar. Lo otro, la labor de los pastores es esta. La labor del pastor, la base de la palabra que dice es entregar alimento, entregar el pasto. Los Mm, pastores tienen que pagar el precio de encadenarse como Hus con la Biblia en el pecho y empezar a estudiar. No podemos los pastores dar una palabra simple, silvestre y somera. Tenemos que tomar, hacer la exégesis que se está haciendo. Mi trabajo es en la calle, yo soy muy callejero, pero con esto el Señor me obliga a que tengo que hacer exégesis aún los textos que utilizo en la calle. mm, Y, y lo otro es el cuidado, pastores, que hay que tener con el púlpito. El púlpito no puede ser entregado, todos no tienen estos dones dados por el Espíritu Santo.
los pastores que entregan los púlpitos a hermanos que no tienen el don tendrán que dar cuenta a Dios. Mi hermano Alejandro, y con esto termino, mi hermano Alejandro, colocó que cuando le tocaba predicar en Cerrillo, él tiritaba como una jalea. ¿Sabe lo que decía el hermano Spurgeon? Carlos Spurgeon decía que cuando los diáconos iban a donde él estaba casi llorando. Y le decía, pero hermano Spurgeon, ¿qué le pasa a usted? Es que estoy nervioso, no porque le tenga miedo a la gente, es porque tengo que exponer la palabra y voy a dar cuenta a Dios. Entonces, siervo, a mi hermano, a mi pastor que están escuchando, tomémonos en serio la exégesis, tomémonos en serio el púlpito. Si nos vamos a dar cuenta a Dios como pastores por cómo hemos sido liberales con nuestro púlpito. Si en la iglesia hay 3 hermanos, 2 hermanos que tienen el llamado a predicar, que prediquen, que están en la palabra de Dios, que prediquen. El hermano Paul, él no es pastor, y contaba que buscó una iglesia donde el pastor estuviera dedicado a esto, mi hermano Alejandro. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo y mi disculpa por si me explayé. No se preocupe. Tranquilo, Pastor Israel. Muchas gracias, muchas gracias. Pastor Elizama. No, hermano Alejandro. Profesor, Dígame. ay, qué agradecida estoy. Tal vez no me memorice toda la preciosidad y la bendición que usted dice a través de sus palabras, pero analizo pues todo lo que nos está enseñando. Y yo escribí esta palabra. Dice, sus palabras se han convertido para mí en una luz para comprender la voluntad de Dios. Conozco y creo que Jesucristo me pondrá en condiciones de hacer todo lo que Él me pida. Amén. Y digo más, nada es imposible para aquel que cree. Amén. Lo admiro y agradecida de Dios porque sea de bendición a mi vida. Amén. Amén. Un abrazo para usted. Bendiciones. Gracias. Bien, si alguien más quiere hacer una pregunta de lo que vimos, comentar qué le pareció la clase, le insisto, si tuviéramos una pizarra acá, podríamos tal vez ser un poquito más práctico, pero traté lo posible, claro, traté lo posible de ir explicándole de dónde saqué la información, cómo se desarrolla, ¿cierto?, los contextos y todo eso. Espero que, porque ya la próxima clase vamos a empezar ya a ver la introducción, ¿cierto? Vamos a empezar a ver la idea central del sermón. Con todo lo que ya hemos hecho, usted yo creo que está en condiciones ya de, por ejemplo, ¿cuál es la idea central de estos pasajes? Del versículo 4 al versículo 9. ¿Cuál es la idea central? Versículo 4. Hay 2 ideas centrales ahí en el pasaje. Una, mantener el gozo constante en las tribulaciones, y 2, la otra es la paz de Dios. Exactamente, imitar, como bien dice el pastor José, imitar a Pablo, que busquemos la paz que él buscó en Cristo. Esas son las 2 ideas centrales. Y mi sermón no puedo salirme de la idea central del sermón. Eso es predicación expositiva. Esto es predicación expositiva, hermanos y hermanas. Esto es. Y la predicación expositiva se ha practicado toda la vida. Solo en el siglo XX empezaron a aparecer otro tipo de sermones, pero bueno, eso es otra cosa. Bien, si nadie más quiere opinar, voy a dejar con ustedes a nuestro presidente de nuestro instituto, nuestro pastor Jorge Rocha, está con nosotros. Gracias por visitarnos, pastor Jorge, se le agradece siempre su visita. Si puede estar dando algunas palabras antes ya de despedirnos y irnos a descansar a nuestros hogares, o quedarnos en nuestras casitas. Muy buenas noches, les saludo, amados hermanos, pastores, mis hermanas.
Reciban un saludo de parte del Señor para cada uno de ustedes. Contento de poder verles en esta noche. Tuvimos nosotros como iglesia local que también estamos estudiando doctrina básica a todos los hermanos que se están conectando en nuestra iglesia local. Y hoy día tuvimos un problema técnico ahí por el tema de los cortes de luz que han afectado acá en nuestra ciudad. Pero gracias a Dios por poder estar junto a ustedes en esta clase. Solamente decirle y que podamos todos entender la gran responsabilidad y privilegio que conlleva el poder exhortar la palabra del Señor. Cuando Dios lo honra a usted con este privilegio, con esta honra de poder pararse frente al púlpito y hacerla del profeta, de hablar en el nombre del Señor, conlleva eso, una gran responsabilidad y un privilegio. Creo que es similar a una persona que recibe su licencia de conducir para poder manejar un vehículo. Si no conoce las leyes, si no conoce las normas del tránsito, probablemente en algún minuto va a sufrir un accidente y va a lastimar a otros producto de ese accidente. Tengamos en cuenta que la responsabilidad que Dios nos da de exhortar su palabra conlleva también un privilegio, pero también una responsabilidad de preparar el mensaje. Si usted que es predicador, ya debe tener listo el mensaje que va a predicar en 15 o 20 días más. No espere la noche anterior, no espere 5 minutos antes de quizás que vaya camino a la iglesia para poder exponer la palabra. Desde ya tenemos una responsabilidad de poder alimentar la iglesia del Señor a través de la palabra, de que Dios nos use como sus instrumentos. Y para eso tenemos que prepararnos para poder ser mejor usados en las manos del Señor, para que su gloria pueda ser vista por la gente y la gente pueda escuchar un mensaje de sana doctrina, que lo que tanto hoy necesita escuchar el pueblo de Dios. Así que un abrazo, saludo y Dios mediante cada uno crezcamos en la fe y en la palabra del Señor. Dios les bendiga. La pantalla me dice que estoy silenciado. Yo estaba hablando, ¿no? Estoy clarito. Hermana Gladys, ¿cómo está usted? Hola, hola. Bien, ¿alguna palabra que quiera saludarnos? Tiene, ahí sí. Buenas noches. Buenas noches, mis amados hermanos. Amén. Gracias a usted, mi hermano Alejandro, por excelente exposición y enseñanza. Y bueno, aquí estamos aprendiendo para glorificar a Dios en todo lo que hagamos Amén. y en la enseñanza que Dios nos permita llevar. Muchas Amén. gracias. Ok, Bendiciones amén. a todos. Amén, amén. Bien, gracias, hermana Gladys. Nuestra hermana está en Cuba, ¿cierto? Yo estoy en Colombia. En Colombia. Ya, ok, Colombia. Bien, bien, Colombia. Bien, vamos a pedir entonces a nuestra hermana Sandra si puede llevarnos en oración para concluir. Si está ocupadita, no se desconecte, pero si puede hacerlo, hermana Sandra, nos puede llevar en oración para terminar la clase. Buenas noches, mi hermano Alejandro. Amén, amén. No pude hacer ninguna. Buenas noches, mi hermano, pastores que están ahí, que los escuché. No pude hacer ninguna preguntita ni nada porque no tuve reemplazante en mi trabajo. Entonces, atendiendo, escuchando, y tengo que darme un par de vueltas dentro del local, entonces no estoy al 100 escuchando. Sí. Pero lo que escuché sobre todo, esto de los verbos y el griego y el hebreo y las herramientas que se nos da, maestro, me parecen un material riquísimo, un recurso pero muy importante que yo, como soy tan poco tecnológica, no se me había ocurrido, fíjese. Pero ahí escuchaba las palabras de mi pastor Israel, me agradó mucho escucharlo, mi pastor, así que tiene toda la razón. Y bueno, ver ahí, visualizar algunas caritas de distintos países, hermanos en la fe, que me alegró bastante. Así que bueno, vamos a orar entonces para terminar, Amén. ¿cierto? Gracias, hermana Sandra. Gracias. Ya, mi hermano Alejandro. Nos disponemos nuestros corazones para aclamar al Señor. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, vamos a ti en esta hora de la noche, Señor, para agradecerte siempre lo hermoso, lo maravilloso que eres con nosotros.
Amén. esa misericordia eterna, ese amor infinito, Señor, inmenso, que no se termina, que es una fuente inagotable, Señor, gracias a ti para nosotros. Agradecemos todas tus bondades, Señor. Agradecemos cada uno de tus atributos que son maravillosos, que son inmensos, Señor, y que tan bien hacen a nuestra vida, Señor. Agradecemos todo lo que viene de ti porque todo nos hace tan bien, porque somos bendecidos, Señor, al ser tus hijos. Te doy gracias por este tiempo, Señor, que de diferentes partes de este mundo que tú creaste, Señor, hay hijos tuyos conectados, Señor, interesados en aprender de tu palabra, en crecer, Señor, en el Espíritu, Padre Celestial, para hacer, Señor, este trabajo que es tan importante como difundir tu palabra, como enseñar, Señor, tu palabra de la mejor forma posible. Te agradezco por cada uno de ellos, Señor. Agradezco lo que tú has puesto en su corazón, porque sabemos, Señor, que eres tú, a través de tu Espíritu Santo, que nos mueve, Señor, a buscarte, Señor, que en nosotros no hay mérito alguno, sino que eres tú, Señor, que nos escoges, que nos traes, que nos atraes hacia ti. Señor, te agradezco por nuestros pastores, Señor, por el pastor de casa, Señor, porque siempre está abierto, Padre Celestial, a que busquemos de ti, a que crezcamos, Señor Jesús, como hijos tuyos. Agradezco enormemente, Señor, el privilegio que tenemos de tener a nuestro Maestro, Señor, en nuestra iglesia. Qué gran bendición ha sido para cada una de nuestras vidas, Señor, en la forma que tú lo usas, Señor. Pero, Señor, reconocemos en esta noche que para ti, Señor, y solo para ti es toda la gloria, toda la honra. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, que se conectaron el día de hoy, Señor, y a través de nosotros, Señor, también que sea posible que llevemos bendición a nuestro hogar, Señor Jesús, y que apliquemos, Señor, en la medida que vamos comprendiendo, Señor Jesús, de tu palabra, que la apliquemos a nuestra vida, a nuestra familia, y que la podamos compartir, Señor, con aquel que no te conoce, Señor, y que también la podamos compartir entre nosotros como hermanos para ir retroalimentándonos, Señor, y creciendo también en la fe. Gracias, Señor, por todas tus bondades, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Sandra. Bien, hermanos amados, siervos queridos, les pido que desconecten ahí sus camaritas si pueden para despedirnos, ¿cierto? Como ya se ha hecho costumbre en nuestro hermano Mario. Dios les bendiga. ¿Cómo está ahí? Bien, hermano. Pastor Jorge ahí, Jorge Figueroa, bendiciones, hermana Carla. Bienvenida, bendiciones. Hola, hola. Ahí en las penumbras está la hermana Carla, en las penumbras. Chao, bendiciones a todos. Un gusto verlos de nuevo. Chao, chao. Saludos a su papá, hermana Catita Colín. Buenas noches, Amén, un pues, gusto. su nombre. Bendiciones, Hermana bendiciones. Elizabeth, Buenas bendiciones. noches. Chao, chao. Pastor José Miguel. Bye, Gracias por bye. estar a Buenas pesar de noches, los poquitos. hermana Bendiciones. Bye, Catalina. Chao, chao. Chao, hermana Elizabeth, cuídense. Hermano Francisco, Hermana Cata, Dios nos le bendiga. vemos. Gracias. Chao, chao. Hermano Bendiciones a Mato, todos. Erika. Ya. Amén.